Buenos días, de nuevo reunido para compartir la palabra del Señor, la buena noticia para todos nosotros, para todos los que todavía en esta vida estamos esperando el momento del encuentro con el Señor. Pero antes que llegue ese encuentro, pues nuestro Dios nos ha dejado su palabra para que su palabra nos vaya llenando siempre a lo largo de esta vida con esa alegría para dejar los miedos y vivir siempre con entusiasmo esta vida que el Señor nos está regalando. Vivamos y compartamos la palabra del Señor. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquel tiempo, sintiendo que se acercaba el día de su muerte, David le hizo estas recomendaciones a su hijo Salomón. Yo ya me voy por el camino de todos los mortales. Ten valor y sé todo un hombre. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios. Camina por sus sendas y observa tus preceptos, órdenes, decretos e instrucciones, tal como están escritos en la ley de Moisés. Si haces esto, tendrás éxito en todas sus empresas, y el Señor cumplirá la promesa que me hizo al decirme: si tus hijos me son fieles a mí, el Señor, y cumplen sinceramente mi voluntad con todo su corazón y con toda su alma, no te faltará un descendiente en el trono de Israel. Cuando el rey David murió, lo sepultaron en la llamada ciudad de David. Reinó sobre Israel durante 40 años, 7 en Hebrón y 33 en Jerusalén. Su hijo Salomón lo sucedió en el trono y su reino se consolidó. Palabra de Dios. Bendito sea Señor Dios nuestro. Bendito sea Señor Dios de nuestro Padre Jacob, desde siempre y para siempre. Bendito sea Señor Dios nuestro. Tuya es la grandeza y el poder, el honor, la majestad y la gloria, pues tuyo es cuanto hay en el cielo y en la tierra. Bendito sea Señor Dios nuestro. Tuyo, Señor, es el reino, tú estás por encima de todos los reyes, de ti provienen las riquezas y la gloria. Bendito sea Señor Dios nuestro. Tú lo gobiernas todo, en tu mano está la fuerza y el poder, y de tu mano proceden la gloria y la fortaleza. Bendito sea Señor Dios nuestro. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de 2 en 2 y le dio poder sobre los espíritus inmundos. Le mandó que no llevara nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y le dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben, ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdense el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor es el que llama, nos dice que llamó Jesús a los 12 y lo envió de 2 en 2 y le dio poder sobre los espíritus inmundos. Pues en aquel entonces los maestros esperaban que los discípulos lo eligieran a ellos como su maestro, para que esos discípulos que elegían a su maestro comenzaran a ser instruidos, preparados por esos maestros que ellos eligieron. Pero en Jesús la cosa es distinta, muy diferente, porque no son los discípulos
que eligen a Jesús, como hacía en aquel entonces con los maestros. Eran los discípulos que elegían a su maestro para que ese maestro pues lo instruyera. En el caso de Jesús es todo lo contrario. Es Jesús el que elige a sus discípulos. Y por eso nos dice el Señor, no han sido ustedes los que me han elegido, he sido yo quien los he elegido a ustedes. Es Jesús el que nos llama, es Jesús el que nos elige. Fue Jesús el que llamó a los 12, fue Jesús el que eligió a los 12, fue Jesús el que envió a los 12 a predicar, fue Jesús, porque es Jesús el que nos llama a cada uno de nosotros, es Jesús el que nos invita a cada uno de nosotros, es Jesús el que nos muestra el camino a cada uno de nosotros, es Jesús el que se pone a la disposición de cada uno de nosotros. Y Jesús nos hace un llamado a cada uno de nosotros. Por camino distinto, camino diferente, el Señor nos llama. El Señor llama a unos hombres y mujeres para que entregue su vida, sus 24 horas a Él, para ser instruido por Él, para enviarlo luego a la misión. Y ahí vemos la tarea de la iglesia, de los consagrados, de los que se han ordenado, de los que han recibido la imposición de las manos, los sacerdotes, los religiosos. Veremos también a mujeres que han sentido esa llamada del Señor, las religiosas, que han sentido la llamada para ponerse en camino. Es Jesús el que llama, es Jesús el que nos invita, es Jesús el que nos envía a ser sus testigos en medio del mundo, a ser un Jesús en medio del lugar donde nosotros nos movemos a diario. Pero también Jesús llama a todos a que también cada uno de nosotros pongamos nuestro granito de arena en esta vida como cristianos, para que nuestra fe pueda alimentar la fe de otros, para que nuestra caridad puedan otros verse beneficiados de nuestra caridad, de nuestro amor, y para que también nosotros, viviendo de esa esperanza, pensando cuando llegue el momento que el Señor nos invite a su casa, estar con Él. Es Jesús el que nos llama, somos nosotros los que vamos a responder. Jesús llamó a los 12, envió a los 12 y le dio una misión, lo mandó para que fuese a misionar. También el Señor nos invita a nosotros y nos da una misión. A veces puede pasar la vida, puede pasar los años y nosotros no descubrimos cuál es nuestra misión. Y no descubrimos cuál es nuestra misión porque tampoco hemos descubierto a Jesús en nuestra vida, porque tampoco tenemos al Señor en nuestra vida. Y como no tenemos al Señor en nuestra vida, vivimos en las tinieblas, en la oscuridad. Somos aquellos que Jesús le decía a los escribas, a los saduceos, a los fariseos: tienen ojos y no quieren ver, tienen oído y no quieren escuchar. Se han cerrado totalmente a la salvación del Señor, se han cerrado totalmente a su llamada, a esa llamada. Pues el Señor nos llama a que nosotros pongamos también nuestro granito de arena en esta vida. No estamos aquí por casualidad, porque en Dios no existe esa palabra, porque Él nos lo dice: ni una hoja de un árbol se mueve sin el permiso de Dios. Por lo tanto, todos nosotros tenemos una misión en esta vida. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Hemos descubierto nuestra misión? Pues bien, nuestra misión o nuestra primera misión es amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra vida. Esa es la primera misión para todos. No pensar, porque muchos piensan que los únicos que tienen la obligación de amar a Dios así, de esa manera, son los que han sido ordenados, solamente son los sacerdotes, los religiosos, las religiosas, son los que tienen únicamente esa tarea. No, esa tarea es para todos. Esa es la primera tarea, nuestra primera misión: amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Nuestra segunda misión es ponernos en camino
¿sí? Ponernos en camino. Y el ponernos en el camino es comenzar a caminar por estos caminos de Dios. Y caminando por estos caminos de Dios, mostrar nosotros nuestra autoridad. ¿Y de qué manera vamos a mostrar nuestra autoridad? De la manera como tengamos nosotros la palabra de Dios en nuestro corazón. Si tenemos esa palabra de Dios en nuestro corazón, esa palabra de Dios anida en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, pues vamos a hablar con esa autoridad de hijo de Dios. Vamos a tener claro lo que queremos y lo que estamos haciendo. Vamos a tener esa autoridad para enseñar a otros, para ayudar a otros, a que también ellos sean esos hijos e hijas de Dios que el Señor nos quiere, que ustedes y yo seamos en esta vida. Eso es tener autoridad. Y si tenemos esa autoridad, también vamos a tener esa visión, vamos a tener esa voluntad para saber pedirle perdón a Dios, para arrepentirnos cuantas veces sea necesario, para hacer siempre las paces con el Señor que nos está llamando. Es Jesús el que nos llama a hacer el bien, es Jesús el que nos llama a estar en su camino, es Jesús el que nos envía en esta vida para que nosotros pasemos por el mundo haciendo el bien. Como decían de Jesús, pasó por el mundo haciendo el bien. Pues hermanos, el Señor nos llama a cada uno de nosotros a hacer el bien, a ser hermano de nuestros hermanos, a dejar nuestra semilla en esta vida, a dejar un camino. Estamos respondiendo a esa llamada del Señor. Estamos respondiendo, es la pregunta que nos tenemos que hacer. Vamos a terminar, nos vamos a colocar en las manos del Dios de la vida. Y la mejor manera de colocarnos en las manos del Dios de la vida es colocarnos en las manos de María, que llevó en sus brazos al Dios de la vida. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los guarde a todos. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.